Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. 3 décadas de periodismo cultural. 3 décadas de que Canal 22 desarrolle esta actividad tan importante. ¿Qué ha aportado a la sociedad este periodismo que se ha hecho desde la Televisora Cultural de México? Hoy en Media 20.1, una de las periodistas más reconocidas en este ámbito, Laura Barrera. Antes de la entrevista, le invito a ver como cada semana algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones, ya lo sabe usted, también con la periodista Paulina Gómez. A la par de las lamentables consecuencias que trajo el huracán Otis, se ha sumado un huracán de desinformación en el que participan figuras mediáticas, miembros de la clase política y élites de la llamada sociedad civil. Así lo refiere la editorial de La Jornada, publicada el domingo 29 de octubre. Un diagnóstico similar fue hecho por Rogelio Hernández López en su columna que publica Eje Central. De acuerdo con el reconocido periodista, se han creado oleadas de verdades a medias y mentiras en las redes sociales. Afirma que las informaciones más vendibles por escandalosas, sin la mínima verificación, son magnificadas por empresas de prensa convencionales. Uno de los más destacados ejemplos de este periodismo no veraz fue la versión que no se informó ni se previno a la población de la llegada del huracán, cuando se ha demostrado que no ocurrió así. En la cuenta Infodemia MX del SPR hay un recuento de estas noticias falsas, así como de muchas más que se han generado en torno al huracán Otis. Y para no caer en las campañas de desinformación o que violenten los derechos humanos, existe la alfabetización mediática e informacional. Al respecto, la red AMI México organizó en la Universidad Iberoamericana un foro de análisis y acciones para combatir el discurso de odio denominado Hackathon AMI 2023. En el hackathon se presentaron 10 proyectos para ese propósito. El primer lugar fue para un equipo de estudiantes de la Ibero, quienes crearon un algoritmo que se encarga de detectar en las redes sociales discursos de odio, analizando y filtrando ya sea mensajes o emojis. Días después, la organización Movilizatorio, con el apoyo de Google, llevó a cabo el foro EduMedia, en el que participaron expertos de México, Colombia, Argentina, Venezuela y España, para analizar e impulsar la educación mediática. Las y los expertos concluyeron que la desinformación es un peligro para la democracia y que como sociedad tenemos la obligación de verificar la información que nos llega y empoderar a la ciudadanía en el ecosistema mediático. Más de 40 estados de Estados Unidos demandaron a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, por supuestamente engañar al público sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales y contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes. En la demanda se alega que la empresa implementó funciones adictivas para enganchar a los usuarios, al tiempo que ocultaba los peligros sustanciales de sus plataformas. Mientras tanto, en Europa, Meta informó que el pasado 6 de noviembre dejará de mostrar anuncios en Facebook e Instagram a los usuarios menores de 18 años de la Unión Europea, para así cumplir con la nueva ley de servicios digitales adoptada en aquel continente. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata para más información en el estudio de Media 20.1. Muchas gracias a Paulina Gómez y gracias a Laura Barrera, la gran Laura Barrera, por estar aquí en TV UNAM, que también es tu casa, Laura. Gabriel, qué alegría, no sabes qué emoción me da estar de nuevo en estos foros, en estos estudios y sobre todo con una figura tan importante en los medios de comunicación como lo eres tú y un programa tan visto y tan querido por la gente que nos dedicamos a la televisión, pero también por el público, ¿no? Porque los públicos también ahora están muy bien informados. Al contrario, Laura, es un honor tenerte aquí y platicábamos fuera del aire antes de hablar sobre Noticias 22. Tú hiciste aquí un programa que también dejó huella en el periodismo cultural. Bueno, a mí me gustó mucho hacer este programa, Gabriel, porque era Arte Shock. Tuvimos 2 temporadas en las cuales invitábamos a artistas muy jóvenes, emergentes, en 13 categorías diferentes, categorías desde muy tradicionales, digamos la pintura, hasta categorías novedosas como arte-acción, como intervenciones. Y entonces ellos tenían tutores
que los guiaban en sus procesos, tenían un presupuesto para poder ejercer su trabajo, para realizar su obra, y después tenían también un jurado, todos expertos, que determinaban cuál era pues la obra más lograda, digamos, que cumplía más con la coherencia del discurso que había planteado el artista. Entonces, bueno, la verdad es que era muy emocionante, en un reality show, ¿no? Oye, ¿habrá sido el primero de la televisión en México así con este enfoque cultural? Bueno, creativo? como reality show cultural, sí, en definitiva. Antes que el Canal 22. Sí, Canal 22 después tuvo un programa muy bueno llamado Ópera Prima. Se enfocaba más hacia las artes escénicas. Fue recuerdo. un poco de tiempo después. También a mí me gusta mucho ese proyecto. Yo no participé en él, pero un proyecto también muy valioso. Bueno, pues todo esto es un marco perfecto para hablar, además de que cumplió Canal 22 estos 30 años, Sí. pues ustedes están celebrando, tú como conductora, como reportera, como periodista de Canal 22, 30 años de periodismo cultural. O sea, es decir, el canal nació haciendo noticiarios. Efectivamente, fue el primer programa que se llevó a cabo en Canal 22, conducido por Miriam Moscona y Pepe Gordon. En ese momento se llamaba 9:30, era el noticiario cultural, pero bueno, por el horario en que se transmitía, y justamente, que es una frase muy conocida para nosotros de Pepe Gordon cuando inaugura este programa, y dice: hoy Canal 22 es la noticia, porque salía al aire un proyecto que yo creo que toda la gente estaba muy interesada en él, porque provino de una iniciativa de artistas intelectuales a partir de la venta de medios públicos que se realizaba en ese momento, y había un canal en especial que dijeron: déjenos un canal dedicado a la cultura, queremos hacer solamente cultura. Existía desde luego desde antes Canal 11, pero Canal 11 tenía un carácter cultural un poco más social, digamos, también tecnologías. Netamente artístico y cultural solamente es Canal 22, digamos, con ese perfil como nace. Se ha ido ampliando, había ido teniendo desde luego evoluciones hacia diferentes ramas. Sin embargo, su vocación es esa, y así es como nace. El noticiario fue la primera transmisión que se llevó a cabo, y hay programas emblemáticos como Tratos y Retratos, conducido por Silvia Lemus, que son programas que se han mantenido a lo largo de estos 30 años. Gabriel, yo tengo 22 años ya por cumplir en unas cuantas semanas en Canal 22. Debo decirte que, 22 años, sí. Pues viéndolo bien, son pues un poquito más de 2/3 que he vivido la historia de Canal 22. Vaya, una historia apasionante. A ver, antes de que platiquemos de algunas de estas etapas que ha tenido el noticiario cultural de la televisión mexicana, ¿cuál consideras que ha sido el aporte más importante a la sociedad y a la cultura en general que se haya producido desde Canal 22 a partir de estos noticiarios? Bueno, yo creo que ha tenido momentos diferentes. Te voy a mencionar uno que yo considero importante. Hay un momento en el cual se están desarrollando ampliamente los canales de paga. Antes del surgimiento de las redes sociales y su implosión o explosión como medios de difusión de todas las manifestaciones, en los cuales la gente tiene interés en la cultura, en la música, en los espectáculos. Sin embargo, por razones tecnológicas, que las señales no llegan a sus poblaciones, o por razones económicas, no tienen acceso a estos contenidos que les podemos llamar, no sé si ahora también, ya tú me dirás qué piensas, alternativos. ¿A qué me refiero? No son el mainstream del espectáculo que podemos ver en cualquier medio, sino que son actividades que van enfocadas a públicos, por ejemplo, infantiles. Una feria de libro infantil y juvenil. Sí. Quizá por sus características no sea una actividad muy comercial que puede interesar a todos los medios. A Canal 22 le interesa esa actividad. Le interesa por la formación, por diferentes razones, ¿no?, que pueden tener los niños a través de los medios impresos, de la lectura, de las ilustraciones. ¿Quiénes han estado interesados en esos contenidos alternativos y que no tienen posibilidad de tener acceso a medios de paga? Siempre estuvo ahí Canal 22. Entonces yo creo que, digamos, cuando tú tienes un menú con posibilidades muy amplias, tú puedes elegir, pero ¿cómo vas a ejercer tu libertad como público si no tienes opciones? Opciones que sean gratuitas.
Ahora, pues gracias a la tecnología, Canal 22 se distribuye por medio de Internet. Entonces, bueno, eso salva muchas cuestiones que hemos venido luchando, ¿no? Porque las antenas para distribución de señales, como sabes, es una cuestión muy técnica, pero digamos que para poder bañar un espectro del territorio, pues se necesitan antenas muy potentes que son muy caras y que hay que colocar. Bueno, Canal 22 ha ido salvando eso y ha llegado a esa población que quiere ver algo que no es el mainstream. Ahora, si me permites comentarte algo, yo creo que nosotros somos muchos públicos al mismo tiempo. No quiero decir que la gente que se interese por una feria de libro no se interese por ver el fútbol o ver telenovelas o ver series de plataformas. Claro que sí, yo lo hago, todos lo hacemos, creo, ¿no? Pero cuando quieres ver eso y no tienes opción, entonces, ¿qué pasa? Que tu libertad se ve mermada, porque tienes la libertad de ver lo que quieran ciertas televisoras o lo que querían ciertas televisoras o lo que ofrecen hoy día ciertos youtubers o ciertos creadores de contenido. Yo creo que entre más espectro tengamos, más posibilidades y más libertad podemos ejercer. Para mí esa es una aportación fundamental de Canal 22. No, y no solamente eso, sino que también, a ver si coincides, Laura, se ha documentado la cultura en sus diferentes ámbitos, y eso quien lo hace. Finalmente a los medios comerciales no les interesa, a ellos les interesa ciertos rasgos de la cultura popular, pero lo que ha aportado Canal 22 en ese terreno, pues es un gran legado a la sociedad mexicana, ¿no? A mí me parece muy importante lo que dices. Hemos hecho, y mira, me incluyo, no por pretensión, queridos amigos, sino por tener una mínima parte de participación en estos 30 años. Hay un registro del quehacer cultural de México. Justamente ahora en el Festival Internacional Cervantinos se abrió una casa en la cual se está guardando la memoria de ese festival, y Canal 22 está ahí presente, porque Canal 22 ha estado presente en gran parte de las acciones que tienen que ver con cultura entendida de una manera muy amplia, no solamente bellas artes o manifestaciones artísticas, sino manifestaciones desde un punto de vista más social, si quieres, más antropológico. Todo eso está ahí, entonces es una memoria, también hay una videoteca sumamente importante. Dime qué escritor, escritora, qué artista, qué bailarina, qué, cantante no ha estado en Canal 22 en estos 30 años. Y hay algunos que quizá sus últimos registros o sus únicos registros estén ahí, ¿no? Antes que fueran premio Nobel, antes que alcanzaran la fama. Bueno, pues Canal 22 persiguiendo siempre toda la vida los reporteros a quien le estaba despuntando en alguna actividad, tenía posibilidades quizá de ejercer dentro del medio cultural. Pues ahí tenemos todo. Sí, es cierto. Ahora que hacen recuentos, por ejemplo, tuvimos fallecimientos importantes en los últimos años. Ahí estaba Canal 22 rescatando de sus archivos audiovisuales, pues parte de la historia de estos grandes personajes. Ya tenemos que hacer la pausa, querida Laura, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando de 3 décadas de periodismo cultural en Canal 22. Cinco ideas para el futuro de la educación. La educación como espacio de transformación social enfrenta grandes retos que le reclaman ser el motor intelectual que nos guíe hacia un futuro deseable para todos. 1. Visión humanista. El impulso al humanismo como enfoque prioritario debe poner el énfasis en la dignidad de las personas, en su libertad y en su potencial creativo. 2. Enfoque relacional. Desde una perspectiva educativa, pone el foco en las relaciones humanas durante el proceso de aprendizaje. Va más allá de la simple transmisión de conocimientos y se centra en una conexión significativa. 3. Flexibilidad, que es crucial en un mundo en constante evolución, y para que las instituciones académicas sean relevantes y efectivas, permitirá que sean capaces de adaptarse a los cambios por venir sin abandonar sus principales funciones. 4. La personalización de la educación, que se revela como una poderosa herramienta para comprender a los estudiantes en toda su diversidad, reconocer sus estilos de aprendizaje, necesidades individuales y formas de crear, es fundamental para desarrollar experiencias educativas
flexibles y significativas. Y 5. La interdisciplina en la educación, que no se trata solo de compartir información, sino de fusionar diferentes enfoques, metodologías y perspectivas para generar un nuevo entendimiento. Es necesario fomentar un ambiente propicio para la colaboración, que valore y respete las aportaciones de cada disciplina y promueva la construcción conjunta de conocimiento. Desde la Cátedra MIDI, invitamos a fomentar una educación más humanista, relacional, flexible, personalizada y basada en la interdisciplina. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos en una entrevista con Laura Barrera platicando sobre los aportes en estas 3 décadas que ha hecho Canal 22 en este periodismo cultural. Me platicabas que llevas 22 años ya, Laura. Sí. Entraste muy joven, Era evidentemente. yo una niña de kindergarten, no es cierto. Pues mira, fíjate que como medio, yo ya había estado en Canal 11. Yo estaba en Canal 11, de hecho, cuando se lanza Canal 22. Estaba entrando, digamos, ¿no? Tenía muy poquito tiempo y yo recuerdo muy bien que causó un impacto muy fuerte ahí. Porque, bueno, pues quizá era una competencia. Sí. Yo siempre he estado en favor de la competencia en el sentido, digamos, positivo, ¿no? No creo que sean competencia directa, pero sí el espectador siempre está buscando nuevas opciones y yo creo que se erigió y muy pronto como una opción importante, gana un premio de la UNESCO a los medios culturales. Desde el punto de vista, bueno, pues la UNESCO es una institución que también reconoce medios, ¿no? Que a lo mejor no es tan conocido, pero lo hace. Y reconoció a Canal 22 desde su primer momento, ¿no? Al ver las producciones que estaba realizando, José María Pérez Gay empezó a hacer convenios para tener películas extraordinarias de todo el mundo, como Rashomon, en fin, películas emblema de la historia de la cinematografía. Fue uno de los puntos importantes y a producir programas, entrevistar a gente haciendo de verdad un recorrido por las artes en México, pero también en otras partes del mundo. Eso le valió este premio y yo dije, yo quiero trabajar ahí. A mí siempre me interesó el periodismo cultural, la difusión cultural. Hay una frase que dice André Malraux, el gran pensador francés, que la cultura hace al ser humano algo más que un accidente de la naturaleza. Siempre pensé que lo mejor que tenía el ser humano que ofrecer eran las artes. Todo lo demás es necesario, es importante, pero la cultura pues es lo que nos puede dar un valor de existencia en el universo. No sé si coincidas con ello, ¿no? Si no, ¿para qué estamos, no? Para tomar nuestro cafecito, sí, pero tiene que haber otra cosa, ¿no? Y para mí siempre fue el tema de la cultura, tener la oportunidad de conocer a algunos monstruos que a lo mejor ya no están, algunos dragones que ya no están entre nosotros, pues creo que es algo que se puede lograr si trabajas en un medio público en general. Ahorita específicamente platicando de Canal 22, pues ahí están los testimonios, ¿no? Oye, Laura, y en este periodo que te ha tocado a ti participar, ¿a partir de qué momento se comenzó a llamar Noticias 22? ¿Tú lo recuerdas? Fíjate que, mira, te voy a decir, nosotros primero cuando yo entré era 9, bueno, no era 9:30 ya era a las 9 me parece el programa. Yo pronto me integré y Noticias 22, si no me equivoco, fue en algún punto de la administración de Jorge Volpi, del doctor Volpi. Queríamos algo muy simple, digamos que no tenía mucho sentido. Hubo cambios de horario, hubo momentos que fue a las 7 de la noche, en otro momento fue a las 10:30 de la noche. No tenía sentido empezar a cambiar 7:30, 10 de la noche. El programa es, digamos que el mismo, podemos decir que es el mismo programa, porque tanto el formato, la intención, la vocación, la manera de producirse no ha variado en gran medida. Evidentemente los contenidos son otros, las tecnologías son completamente diferentes, pero es la misma idea, hacer un programa de contenido cultural noticioso, con acontecimientos de coyuntura. Hay una parte que es de difusión propiamente cultural
y otra parte de investigación, que es algo más periodístico, y que podemos ir a buscar sobre un tema que nos llame la atención. Algunos de los reporteros se hace una investigación y se presenta. Tiene un formato, digamos, muy claro en cuanto a lo noticioso. Por eso el nombre 930 en realidad no tenía una vinculación muy precisa con el contenido. Las noticias sí, porque son noticias culturales. Se hace en vivo el programa, no podría ser de otra manera, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte han venido incorporando, por ejemplo, ahora las noticias sobre ciencia, tecnología, que es muy novedoso. Es decir, es un noticiario que está al día en cuanto a la información. Ahora, tú como alguien que ha estado muy de cerca de, pues en este periodismo, en esta actividad, ¿de qué manera crees que la inteligencia artificial, por ejemplo, o el llamado metaverso, impacte en el periodismo cultural? Yo creo que de una manera muy positiva. Yo la verdad es que con las nuevas tecnologías, más que ser escéptica, soy muy receptiva, porque lo que te dan son nuevas posibilidades. Mira, Borges decía que como el microscopio es una extensión de nuestra vista, el telescopio es una extensión de nuestra vista, en un momento dado el arado fue una extensión de nuestro brazo, como lo es también a lo mejor un tractor o un automóvil que es una extensión de nuestras piernas. Los libros son objetos que extienden nuestra memoria y nuestra imaginación. Creo que las nuevas tecnologías también cumplen ese objetivo, extienden nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de crear, la velocidad con la que hacemos, la acumulación de información que podemos tener. Son extensiones, pero no sustituyen nuestra alma, ¿no? El alma es algo que no se ha podido llevar a un sistema binario, no se ha podido llevar a ningún algoritmo. Lo impredecible del ser humano es lo que crea la cultura. Porque no hay dos culturas iguales, aunque hay similitudes entre todos los seres humanos, ¿no? Son tan distintas las culturas, son tan distintos por ejemplo, la música, ¿no? La música de una tierra, sí, en un momento dado puede tener un cruce, se pueden amalgamar, se pueden hermanar, pero son tan distintas que no hay ningún algoritmo que pueda atraparlas. ¿Por qué? Porque es nuestro espíritu. Sí. Y eso no se puede reproducir. Todo aquello que extienda nuestras capacidades, pues creo que nos ayuda, ¿no? Yo no he dejado de leer libros porque es una experiencia distinta. No porque no tenga un teléfono inteligente, que lo tengo y también me sirve y leo libros o escucho libros, pero la experiencia es distinta. No he dejado de ir y yo creo que mucha gente no dejará de ir a las salas de cine, no porque no tenga en su casa plataformas un gran una televisor, pantalla, ¿no? Claro, que lo puede tener, o en su mismo reproductor dentro del teléfono. Sin embargo, son experiencias distintas. Entonces, la experiencia de tener, por ejemplo, a nosotros nos dicen, Laura, y cuando haya una conductora que te pueda sustituir, bueno, quiero verlo. No porque sea yo, sino porque creo que lo que va a hacer no es sustituirnos, nos va a permitir expandir nuestra imaginación, nuestro conocimiento del mundo. Y eso es lo emocionante. Esa es la emoción de cuando por primera vez puedes ver una inteligencia artificial haciendo una obra de arte, que yo tengo ya, me obsequió un artista una obra de arte de inteligencia artificial, me pareció hermosa. Yo no lo hubiera podido hacer. Sí. ¿Por qué? Porque él dio ciertas instrucciones a su aparato tecnológico para lograr eso. Son instrucciones que yo no hubiese dado. Entonces yo creo que lo que hace esa tecnología y todas las tecnologías es extender, como un árbol que extiende sus ramas en diferentes sentidos, pero el tronco, la raíz, el espíritu, pues ahí está, y ese no ha sido cambiado, la esencia del ser humano sigue ahí, ¿no? Claro, el alma, ¿no? El alma, eso es lo que no necesariamente se refleja en estas inteligencias artificiales. Laura, ya casi se nos termina el tiempo, pero yo no quería dejar de preguntarte, en estos 22 años de los 30 del noticiario cultural de Canal 22, ¿cuál ha sido tu entrevista más difícil? Fíjate que el otro día escuchaba una canción de uno de mis entrevistados más complicados en cuanto a gente conocida que te pudiera yo, el maestro Chávez, Oscar Chávez. Era un hombre extraordinario como investigador, como cantante, como
actor también. A mí siempre me costó mucho trabajo entrevistarlo. Me parecía que era pues muy parco para las respuestas, o al menos conmigo. Fue lo que ocurrió y la verdad es que sí, él me costaba un poco de trabajo. Bien. Muchos me imponían, pero no era difícil dialogar con Carlos Fuentes, era muy fácil dialogar. Era un tipo de una elocuencia, una soltura. Yo creo que sería quizá una de las entrevistas que lo entrevisté en varias ocasiones, pero siempre me costaba trabajo porque era un tanto seco en sus respuestas, ¿no? Sí, no, y a veces eso. Y a veces como no sé si te pasa, ¿no? Pero tensión, como claro. reportero, a veces prefieres que la gente se extienda y después ahí lo vas midiendo a que se quede corto y dices, ¿cómo? Oye, Laura, y en unos segunditos, ¿no sientes todavía, te lo preguntaba fuera del aire, pero me gustaría que se lo compartieras a la audiencia, pues ese, ¿cómo te voy a decir? Esa sensación que te genera al salir al aire en vivo, pues, todos los días. Mira, el pánico escénico no se acaba, no se termina, pero se llega a controlar en algún momento, espero. Espero lograrlo. Laura, pues muchísimas gracias por estar aquí en Media 20.1. Un honor y un placer estar en estas instalaciones, en este estudio con estos grandes compañeros y contigo, bueno, es un deleite. Gracias. Al contrario, muchas felicidades por estos 30 años. Gracias. También, y a todo el equipo. Lo que me toque. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.